En la ciudad de Pergamino se jugaba el partido desempate entre Unión de Sunchales y Gimnasia de Concepción. Uno de los dos, el que perdía, iba a dejar la categoría, hablamos del torneo federal, para jugar el torneo regional amateur la próxima temporada. Se jugó en Pergamino este partido entre Unión y Gimnasia. Empezamos a ver lo que pasaron en los primeros 45 minutos, decir que desde el comienzo nada más el equipo Bicho Verde se va a ver en desventaja. Ahí vemos que recién sacado desde el medio nada más, a los pocos segundos de haber comenzado el partido, vamos viendo la primera situación de peligro de Gimnasia. Ahí vemos, la recuperen en la mitad de la cancha por el lado izquierdo. Centro al punto del penal, la desvía un hombre de Gimnasia y en el segundo palo ingresaba solo el hombre de Gimnasia y antes del minuto de juego, el equipo de Gimnasia que se ponía en ventaja. Agustín García, su número 11, que ponía 1-0 para el Gimnasia y que desde el vestuario el equipo de Toneloto lo ganaba 1-0 y ya soñaba con mantener la categoría. Vamos a ver en la repetición de lo que fue el primer gol. Los 40 segundos fue el gol de Gimnasia. Vemos los festejos, la gran cantidad de gente que acompañó al Lobo de Entre Ríos, al equipo de Gimnasia, como lo vemos ahí. En las imágenes, mucha gente desde Entre Ríos que se acercó a Pergamino, a cancha de Douglas, para poder ver este partido de desempate. Último partido podía ser para Gimnasia y no lo fue. 1-0 se puso en ventaja el equipo de Gimnasia, como lo dijimos, y a los 14, segunda situación en profundidad, segunda jugada en profundidad para el Lobo y que alcanzan a desviarla cuando tira el centro García. Nada que hacer para el arquero Abraham y la pelota que se le mete en el segundo palo al arquero del Bicho Verde y a los 14 minutos, como lo decíamos, el equipo de Entre Ríos que se ponía ya en ventaja por dos. La primera para Unión fue un cabezazo de Hansen que Jairo Díaz tapa muy bien, que se estira tan largo es y tapa lo que podía haber sido el descuento para el equipo de Marcelo Milanese. Y después vemos ahí como Alasia se gana la tarjeta amarilla cortando lo que era un avance para Gimnasia, un contragolpe. Unión que iba, Unión que trataba de descontar, Unión que con sus armas trataba de achicar la diferencia. Núñez, que remata con derecha por sobre el travesaño. Unión que seguía buscando, como lo decimos, tratar de acortar las distancias. Un remate de Castellano a las manos del arquero de Gimnasia, de Jairo Díaz, un Gimnasia que formó con Díaz, Benítez, González, López, Rottenberg, Mesa, Germanier, Laureiro, Malimberni, Bertore, García, el equipo de Luis Tonelotto, el equipo de Gimnasia, por el lado de Unión que formó con Abraín, con Nemi, con Baudín Almada, Pautazo, Hansen, Alasia, Faudone, Bárzola, Castellano y Núñez, el equipo de Marcelo Milanese. Los cambios que se vinieron antes de finalizar los primeros 45 minutos: Brian Nellen, que ingresó por Pautazo, Bautista Lorenzale, que ingresó por Baudín, Gino Albertengo ingresó por Alasia, Francisco Picone también ingresó en el campo de juego y Paulo Luque, que se vino a la cancha por Nemi. Los cambios en el equipo de Marcelo Milanés: Lautaro Romero, Alejandro Mesa y Mateo Duarte junto a Juan Rossi fueron los hombres que no ingresaron en el segundo tiempo, los que quedaron sentados en el banco de los suplentes. Por el lado de Gimnasia, Lautaro Viale por García, Serafini por Rottenberg, Leonetti por Melimberni, Maidana por Germanier y Medina por Bartoré. Los cambios de Luis Tonelotto, hablamos del equipo de Gimnasia. Mientras seguimos viendo las situaciones que generaba el Bicho Verde, Unión, que como le decíamos trataba de descontar, Nemi de cabeza y no alcanza a desviar la Almada. Jairo Díaz bien parado se queda con la pelota, se queda con el balón, un remate cruzado
también, que buscaba ángulo, buscaba segundo palo y que Gimnasia trataba de cerrar el partido, ¿no? Con un 3-0 hubiese sido ya el cierre definitivo. Como lo vemos, Anelen ingresando cuando promediaba 30 minutos del primer tiempo, cambio por Nicolás Pautazo en busca de tener un poco más de juego y menos contención en la mitad de la cancha, eso es lo que buscaba Marcelo Milanese, con un solo hombre de contención con Faudone y buscándolo a Nelen que juega un poco más suelto por sobre los 5. Ahí vemos la primera de Nelen, la primera que toca, le gana al defensor y a un pasito de meterse al área lo terminan tumbando, lo terminan bajando y termina siendo falta a favor de Unión. Y yo creo que está bien la amarilla porque se iba abriendo el hombre de Unión. Vamos a ver otra situación de peligro del Bicho Verde que intentaba un remate por sobre el travesaño de Gonzalo Hansen, el defensor, que no pudo agarrar bien el balón y que se le terminó yendo alta por sobre el travesaño. Se fueron los primeros 45 minutos donde Gimnasia golpeó primero, cuando Gimnasia antes del minuto de juego ya se había puesto en ventaja y antes de los 15 ya lo ganaba 2-0. Unión que intentaba descontar, Unión que con sus armas fue a buscar el resultado tratando de descontar, pero que no lo pudo hacer. En el segundo tiempo, ya Gimnasia con más espacios, con un Unión que iba en busca de poder descontar, que dejaba espacios y que dejaba huecos en la defensa, Gimnasia que podía liquidar el partido. Vamos a ver otra por el lado de Unión, un cabezazo del delantero de Unión que se va por sobre el travesaño y que se le terminaban los minutos de juego al Bicho Verde para poder descontar y después para poder ir a buscar el empate. Unión que perdía la categoría con este resultado, Unión que descendía del torneo federal A después de 9 años de permanecer en la temporada. Unión que con este resultado estaba perdiendo la categoría. Seguimos viendo el resumen de lo que fueron los segundos 45 minutos del partido entre Gimnasia y Unión en cancha de Pergamino, como lo dijimos en el comienzo, cancha neutral donde se jugó el partido. Nelen, que llega al fondo, tira un centro al segundo palo, la va a buscar uno de los hombres de Unión y de cabeza el defensor, que la termina agarrando bien Jairo Díaz. Otro avance para el equipo de Gimnasia, aprovechando los espacios que dejaba Unión en el fondo, que ya defendía con pocos hombres, y que llega al final del partido, donde el equipo de Unión cayó derrotado frente al de Gimnasia en cancha de Douglas Hay de Pergamino por 2-0, y Unión que pierde la categoría, Unión que desciende al torneo regional amateur, y Gimnasia es el que mantiene la categoría y va a jugar la próxima instancia porque por los puntos, por los números, va a seguir avanzando, no solamente mantiene la categoría, sino también va a jugar la tercer fase el equipo de Tonelotto. Repetimos, fue 2-0 a favor de Gimnasia, fue derrota del Bicho Verde, fue derrota de Unión en su último partido en el torneo federal A de fútbol.